¿Cómo están, amigos de Revolución Link? Gracias por estar nuevamente conectados con nosotros. Pues y en esta tarde, en Dialogando con Jimmy Cerango. Jimmy, gracias por habernos recibido. Sabemos que tú tienes un amor especial por los jóvenes. ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo lo hacemos sin aburrirles, sin matarles en el intento? ¿Cómo llegamos a ellos, Jimmy? Gracias por estar Hola, Javier, hola a todos los que nos están viendo. Un abrazo inmenso desde acá, desde la ciudad de Quito, porque de seguro esto van a ver en todo el mundo. Claro, me imagino en todo lado. Ajá. Bueno, el tema que tú decías, ¿no? ¿Cómo llegar a los jóvenes? Creo que hay algo que tenemos que mirar en el Maestro, ¿no? En Jesús, que Él siempre hizo y a veces se nos pasa por alto, y es que Jesús tomó en cuenta el público al que hablaba. Veo esta realidad en muchas iglesias a las que voy, como conversábamos fuera, ¿cómo se dice? Fuera de micrófonos. Fuera de cámara, tras bastidores. Exacto. Tenemos muchos pastores que sí están convencidos de que la palabra de Dios cambia vidas, con lo cual yo coincido plenamente. La Biblia, la palabra de Dios cambia vidas, transforma. El mensaje de salvación, las buenas nuevas son lo mejor que alguien puede escuchar, pero se nos olvida que cuando tú compartes un mensaje tan importante como lo que dices, es el cómo lo estás diciendo. Y el modelo, como decía, es Jesús, ¿no? Jesús, si ustedes se acuerdan, en el Evangelio nos menciona las veces que él fue a la sinagoga y leyó el rollo. En una ocasión casi le golpean por decir que era el cumplimiento de la promesa. Pero algo bien interesante y que se nos pasa por alto muy frecuente es el uso de las parábolas, por ejemplo. Si nosotros nos damos cuenta, el uso de las parábolas no son Biblia. O sea, Jesús dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y nunca dice, y en Isaías 41 dice... Eran historias que en ese momento surgían. Claro. Eran cuentos, digamos así. Eso. Una ilustración. Como las fábulas de Esopo, exacto, pero de Jesús. O sea, tal cual. Y en todas hay un trasfondo bíblico. Cuando le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Él habla del samaritano. Cuando, por ejemplo, está con la mujer samaritana en Juan 4, ¿no? Y ella le dice, dame del agua que tú tienes para yo no tener que venir al pozo. Jesús no sale con ningún super rollo ni pergamino. A ver, déjame ver, en Jeremías dice, no, los profetas. No, lo que le dice es que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. O si tú supieras quién te está hablando, le pedirías agua y no tendrías que venir al pozo de nuevo. Entonces, creo que se nos pasa por alto eso a veces. El tema de la pedagogía. Técnicamente es la pedagogía. El cómo estoy enseñando, a quién estoy enseñando. Y sin esto, sin entender nuestro público, como tú dices en este caso, los jóvenes. Y creo que el mayor problema no es que se nos aburran. Porque aburrirnos nos aburrimos en todos lados. Hasta en el estadio me aburro yo cuando voy. Y no es labor de los jugadores de entretenerme. Pero si voy a un lugar, voy a algo. Si los jóvenes vienen a la iglesia a aprender, entonces el fin tiene que ser aprender. Si se divierten, si hay chistes, si hay humor, dinámicas, programación. Pero si es que no hay chistes y es una conversación seria, está bien llevar una conversación seria, pero que sea relevante para quien la está escuchando. Jimmy, hay una situación, las iglesias manejan un estándar, un prototipo de ministerio ya establecidos. Y de pronto llegan los líderes de la nueva generación y de pronto quieren llegar a los jóvenes con métodos antiortodoxos, métodos no tan apegados a la tradición, a la iglesia tradicional, ¿no? Y a veces los pastores se vuelven como en una piedra de tropiezo para poder avanzar en el ministerio juvenil. Así es. ¿Cómo es el frente a esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos a la sensibilidad del pastor, a la sensibilidad del anciano, a la sensibilidad del líder que ya ha estado por 30 años pastoreando al mismo grupo de jóvenes, ya se casó, ya tuvo hijos, nietos y sigue pastoreando a los jóvenes? Híjole, es una pregunta para la que tenemos respuesta, no solo yo, sino muchos de los líderes y predicadores y expositores. Pero creo que yo la resumiría en algo que me decía un gran amigo, Richard Santamaría, que él sirve en la ciudad de Ambato, y él me decía, a nuestros líderes y a nuestros pastores se les olvida que hay que entregar la posta. Y me parece que esta analogía con el atletismo es precisa, porque es como en el fútbol, ¿no? O sea, tú estás jugando y tienes que pasar la pelota para que otro haga lo que sabe hacer. Yo puedo hacerlo por mí, claro, yo puedo
orar por el comienzo del culto, yo puedo cantar las alabanzas, yo puedo predicar, yo puedo recoger las ofrendas, puedo gastarme también, puedo barrer, puedo acomodar las sillas, puedo poner las flores. Todo puedo hacerlo yo, sin duda alguna. Pero ni Jesús lo hizo así. Hasta Jesús, que es el maestro de maestros, el rey de reyes, el Dios encarnado, hasta él precisó de un equipo. Exacto. En cosas tan sencillas que él pudo hacerlas, como por ejemplo la celebración de la Santa Cena. Cuando les dice a sus discípulos, vayan y búsquenme el lugar, que ahí es donde he elegido. Y uno dice, pero Jesús, tú mismo podrías hacerlo. Pero es que él cree en el trabajo en equipo, en el ceder. El hecho mismo de que Jesús no se haya quedado en la tierra, sino que diga, viene uno después de mí, el Consolador, y ustedes van a ser mis discípulos, y ustedes van a ser los testigos, es algo que nuestros queridos líderes y pastores, líderes, consejeros que nos ven, es momento de pasar la posta también. Pero dentro de pasar la posta está también el tema del discipulado. Tenemos muchos líderes, muchos pastores, que están dejando el ministerio. Después, como tú dices, ¿no? De 20, 30, 40 años, pero lo que hacen es, bueno, llegó la hora de mi jubilación, que Dios le bendiga, hasta luego, ahí verá cómo le va. Yeah. Y por eso tenemos ministerios frustrados, líderes frustrados y jóvenes frustrados, porque pones al más carismático, al más comedido. Pasa mucho en los grupos de alabanza y ojalá nadie se me ofenda por ahí, claro, sí. Pero pasa mucho eso, ¿no? Usted sabe tocar, bueno, usted es líder de alabanza, pero no sabes nada de discipular, nada de enseñar, nada de cómo corregir a alguien en amor, cómo dirigir un ensayo, cosas tan sencillas. Entonces creo que en este tema de nuestros líderes que se están demorando en eso, recordar el modelo de Jesús. Él se despoja para que otro haga. Y uno puede decir, y los pastores dicen, es que Jimmy, se van a equivocar. Por supuesto. Pedro lo hizo, Judas lo hizo, Pedro con Pablo luego discutieron por la doctrina. O sea, Pablo mismo a ratos era muy presumido. O sea, es parte del liderazgo. Entonces, junto con este ceder también está el discipular. Preparar a alguien para que cuando yo me voy, sé que esa persona está en la mejor capacidad, digamos, no en la óptima, porque nunca vamos a llegar a ese punto quizá, de que él asuma mis roles desde una perspectiva distinta y de una forma distinta, más acorde a los nuevos tiempos. Ahora, Jimmy, ya para ir cerrando este diálogo bien a fondo, ¿no? Porque, ¿qué les dirías? Sabemos que hoy en día la iglesia se está equipando con nuevos líderes, con líderes que conocen la palabra, pero que más allá de conocer la palabra entienden que esto depende de pasión, de amor por las almas, de amor por los jóvenes. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que están empezando a tomar el liderazgo, están empezando a asumir responsabilidad dentro del ministerio? Muchas veces hay líderes que son solteros. Hay iglesias en donde se ha determinado que los líderes deben ser casados. Es que si usted no es casado, no puede ser líder joven. Que se casen entonces. ¿Qué les dirías tú a esos líderes, a los líderes juveniles que se están levantando siendo solteros y a los líderes que son ya casados, que como pareja han asumido el reto del ministerio de jóvenes? Ok, ¿qué les diría? Lo primero es aprendan lo que más puedan. Creo que aprender es básico. Como decíamos hace un ratito, hay tantos líderes que saben tanto de Biblia, saben tanto de exegética, saben tanto de homilética, hermenéutica y todas las éticas que existen en el estudio teológico, pero no saben cómo hablar a un joven. O sea, le dices, por ejemplo, el hola, ¿qué hace? O, claro que esto en unos años los chicos van a ver este video y van a decir, ¿qué era hola, qué hace? No, pero en este tiempo el hola, ¿qué hace? Bueno, ya pasó, no era un meme, ¿no? El vamos a calmarnos, el ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. O sea, es como nuestros jóvenes están hablando. Entonces, aprendan lo que más puedan. Aprendan de libros, aprendan de conferencias, aprendan de líderes que les sean de ejemplo. Yo algo que trato de hacer siempre es reunirme con gente que sabe más que yo. No creamos líderes que nosotros sabemos ya todo, porque no es cierto. Y el que cree saberlo todo, dice por ahí el refrán, realmente no sabe nada. Claro. Entonces, aprender es básico y fundamental. Segunda cosa que está conectada con el aprender es invertir. Tienes que invertir en tus jóvenes y en ti mismo. Como decíamos, en tu capacitación y en tu crecimiento. Y también invierte en tus chicos, ya sea dinero para una pizza, un hot dog, unas empanadas, un pancito, como invertir tiempo en sentarme y escucharte. Un tema en la consejería cristiana que Dios quiera que se vaya rompiendo cada vez más es el hecho de que
Si tú vienes y me dices, ¿sabes qué? Tengo una novia pero no es cristiana, nosotros tenemos un baúl de respuestas. Entonces, si no es cristiana, al versículo del yugo desigual. Entonces, estás en yugo desigual. No, ¿sabes qué, Jimmy? Es que yo quiero tener relaciones con mi novio. Entonces, tranquila, en el Éxodo 20, por aquí está el versículo de la fornicación. Toma, llévatele. Y aconsejamos de cajón. Y está mal. No sentimos la necesidad. Claro, no, exacto, no sentimos porque creemos que es así, que es como un sobrecito instantáneo, que le das el consejo al joven, revuelva con agua y listo. Y no es así. Realmente esa chica que quiere acostarse con un chico, a veces no es ni siquiera por deseo sexual, es por búsqueda. Curiosidad. Sí, curiosidad, porque buscan llenar un vacío que su padre dejó, que su mamá dejó, que un divorcio dejó, que falleció alguien en la casa y no saben con qué llenarlo y de repente asoma, siempre hay un comedido, ¿no? Entonces él te hace sentir bien y dices, por aquí ha de ser. Entonces, cuando nos tomamos el tiempo de conocer la realidad del otro, digo, no es la respuesta de cajón, porque el chico ya sabe que en teoría, en la Biblia, digamos en teoría saben que eso está mal, pero ¿por qué? Tuve una consejería hace un tiempo con un joven que me dijo, pero ¿por qué está mal tener relaciones? Y si me protejo, entonces le decía, bueno, si te proteges, chévere, no te va a dar ninguna enfermedad venérea, no le vas a embarazar, pero ¿qué de tu corazón? Claro. Cierto, no. Y te pones a conversar y encuentras tantas cosas, tantas ideas. Entonces, lo una es capacitarse, aprender, la otra es invertir. También es necesario, por ejemplo, como decíamos hace un rato con los líderes y pastores, establecer conexiones. No sé si pasa en todas las iglesias del mundo, pero veo que en muchas sí pasa, que los jóvenes, los líderes ahora están tomando una actitud de, ¿cómo lo diría? De rebeldía frente a la iglesia, creyendo que lo que nosotros hacemos es mejor que lo que otros hicieron, que yo soy mejor que mi pastor, el viejito que solo canta himnos o que canta las mismas canciones, y creemos que nosotros somos lo nuevo y lo cuando realmente lo que somos es la respuesta a este tiempo. Nosotros un día también vamos a ser obsoletos. Claro. Y vamos a tener consejos que dar, ideas que dar, y vamos a tener pensamientos que compartir, pero van a ser otros. Y después de ellos van a haber otros. Entonces es necesario establecer conexiones en las cuales yo no me burle de lo que tú hiciste, sino que yo aprenda. Entonces, si tengo un pastor yo viví en Argentina con un pastor de 82 años. Entonces uno dice, ¿qué aprendes con alguien de 82 años? No oye Hillsong, no oye Rojo, no oye En Espíritu y en Verdad. El tipo no tiene idea de pedaleras y guay y solos de guitarra. Pero ¿qué aprendí con él? La importancia de la Biblia. La importancia me acuerdo, por ejemplo, la armadura del cristiano. Recuerdo que él me decía cosas tan triviales como, Jimmy, no te olvides que la vida cristiana no se trata de sentir, sino de lo que la palabra te dice. Y los bautistas de eso nos vienen diciendo hace un montón de años, pero a veces como no queremos establecer conexiones, entonces yo no oigo lo que tú tienes para decirme porque tú eres muy tradicional. Anticuado. Anticuado. A ti no te oigo mucho porque tú eres muy pentecostal. Tú, no, eso no va conmigo. Yo sí soy el que está en el centro, y a veces esa actitud más bien nos distancia de ser un cuerpo. Entonces, crear relaciones, crear conexiones para mí es una de las cosas más lindas. Las trabajamos aquí en el ministerio, trato de trabajarlas hacia afuera, hacia las ciudades. Y creo que esas tres cosas serían, ¿no? Aunque me alargué un poco, pero poder aprender, invertir tiempo, recursos. Muchas veces yo he tenido que pagar las pizzas de mis chicos de mi bolsillo y dices, chuta, esto es pasajes, pero sé que esa pizza me va a permitir afianzar un tiempo con ellos. Tener una relación con ellos. Sí, claro. Y les demuestra también, y solo sumo este puntito aquí, cuando tú le dedicas a un chico tiempo para oírle, le estás demostrando que tu interés no es solo evangelizarle, entre comillas, no es solo hacer convertí uno más a Cristo, sino que realmente te importa esa persona. Creo que Jesús lo hacía, demostraba a los otros que ellos les importaba, y cuando la gente se daba cuenta que la relación de él era sincera, entonces él les mandaba el mensaje del evangelio. Jimmy Sarango con nosotros, gracias Jimmy por habernos recibido. No, gracias yo creo que hay bastante trabajo que hacer con jóvenes, pero esto va a servir para todos aquellos que nos van a estar viendo. Gracias por habernos recibido una vez más. Esperamos poderte tener nuevamente con nosotros más adelante. No, sí, claro. Que te desocupes de tu innumerable agenda, de tus múltiples ocupaciones. Y pues chicos, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Esto es Revolución League con Jimmy Sarango en esta tarde. Pues estaremos próximamente con otro personaje más de los grandes de la
historia contemporánea bíblica. Dios les bendiga, un abrazo.